Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Que el ritmo no pare porque tenemos que seguir avanzando. Tema 12A, el penúltimo tema ya de este temario de segundo de bachillerato, que trata sobre la transición española entre 1975 y 1978. Como siempre empezamos con el índice. Pues una breve introducción que la vamos a ver ahora. Después el gobierno de Arias Navarro, recordad que fue el último presidente designado por Franco. Después vamos a ver el primer gobierno de Adolfo Suárez, las elecciones de 1977 y el segundo gobierno de Adolfo Suárez. Y por último, la Constitución de 1978, para acabar, pues también como siempre, con unas breves conclusiones. En este vídeo de hoy, a lo mismo os parece un poco tocho, pero vamos a ver hasta las elecciones del 77, que es prácticamente la mitad del tema, porque la otra mitad se dedica por completo a la Constitución. El apartado más importante de este tema, sin duda, es este, la Constitución de 1978. Bien, como introducción, recordamos, el 20 de noviembre de 1975 había fallecido el dictador Francisco Franco y dejaba a España en una situación de incertidumbre, en la que un sector, los inmovilistas, el llamado búnker, pues no quería hacer ningún tipo de reformas, quería continuar con el régimen franquista, mientras que la oposición, pues recordad, sobre todo el Partido Comunista, empezaba a organizarse para exigir un proceso democrático, el fin de la dictadura y la apertura de un proceso democrático. En este conflicto entre inmovilistas y los partidos de oposición al régimen, pues van a aparecer los llamados aperturistas, que van a estar liderados por Adolfo Suárez y apoyados por el propio rey, pues que van a plantear un modelo de transición pacífica desde el franquismo hasta el sistema democrático, sin plantear una ruptura radical como sí querían los partidos de la oposición. Digamos que es una solución intermedia. Como os podéis imaginar, la situación en España en estos momentos es bastante complicada. Así que vamos a empezar, en vez de con música, con unas declaraciones muy famosas que hay por internet de una señora. Son del año 1979, es decir, de final de este tema, pero creo que representa bastante bien pues el ambiente de la transición y el ambiente al que nos enfrentamos en estos momentos de nuestra historia. Así que os dejo ya con esta maravillosa señora. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España. Defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo cómo vivía. Y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el Palacio de la Moncloa con un gasto enorme. Carrero Blanco cómo murió en un coche. ¿Y estos señores todo qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos, romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Me encanta la parte final de tenemos que pasar este baño de sangre. Es absolutamente maravilloso y creo pues que refleja muy bien pues este ambiente de crispación y de luchas internas que se va a producir durante la transición española. Bien, perdonadme que haya sido un poco larga la introducción, pero me parece que es un documento interesante de conocer. Vamos al tema. El día 22 de noviembre, recordad, Franco se muere el día 20. Su sucesor designado, el rey Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, es designado jefe del Estado. Y este jefe del Estado va a mantener en el poder al presidente del gobierno que había sido designado por Francisco Franco, que es Carlos Arias Navarro. Y Carlos Arias Navarro, por supuesto, va a empezar un amplio programa de reformas democráticas. ¿A que sí? Pues no, obviamente no, un carajo para nosotros, ¿vale? De reformas democráticas nada, va a aprobar una ley
pues, de asociación, reconocía el derecho a asociación, pero ni siquiera reconocía la existencia de partidos políticos. Así que, pues horrible, aquello no valía para absolutamente nada. En este plan, pues los partidos de la oposición van a empezar a organizarse, ¿vale? Por un lado, tenemos al Partido Comunista, que va a crear la llamada Junta Democrática, mientras que el PSOE va a crear la Plataforma de Convergencia Democrática. Estas dos plataformas, pues lo que hacían era impulsar las movilizaciones en las calles de la población, bajo la consigna ruptura democrática. Y pedían el inicio de un proceso constituyente, de la elaboración de una constitución, ¿vale? Bien, fijaros cómo era la cosa, que incluso los dos organismos de izquierdas se van a fusionar, se van a unir en un único organismo que va a recibir el nombre de Coordinación Democrática. Aunque en las calles se lo va a conocer, pues popularmente como la Platajunta. ¿Por qué? Pues la Junta Democrática, la Plataforma de Convergencia Democrática, pues fusión, la Platajunta, ¿vale? Y esta Platajunta pues va a fomentar, pues como ya hemos dicho, un montón de movilizaciones, de huelgas, de manifestaciones, etcétera, etcétera. En febrero de 1976 hubo más huelgas y manifestaciones que en todo el año anterior. Ojo, en un mes más huelgas y manifestaciones que en todo el año anterior, porque durante la dictadura pues no estaba permitido. Esto obviamente pues va a generar un montón de conflictos y de enfrentamientos entre diferentes facciones. Por ejemplo, en Vitoria, pues una huelga general acaba con varios muertos a causa de disparos de la policía, mientras que en Montejurra, los llamados sucesos de Montejurra, pues digamos que el carlismo estaba enfrentado en dos bandos, y se van a pelear entre ellos, van a liar ahí una movida muy gorda, la llamada Operación Reconquista, en la que van a acabar pegándose tiros entre ellos y con la muerte de dos miembros del carlismo, ¿vale? Bien, la situación pues en el verano de 1976 estaba prácticamente estancada. Los inmovilistas no aceptaban ninguna reforma, la oposición no tenía fuerza para imponer una ruptura radical y pues bueno, surge, como decíamos antes en la introducción, una tercera vía, la vía aperturista, que consistía pues en una reforma que partiese de las propias leyes franquistas, que es decir, que no fuese una ruptura radical, sino una, pues como se recibe el nombre, una transición desde el franquismo hasta la democracia. Finalmente, pues el rey en la ONU, en Estados Unidos, va a dar un discurso en el que pues no ponía muy bien a Arias Navarro y se va a manifestar a favor de la democratización del país, lo que va a forzar pues a Arias Navarro a dimitir el 1 de julio de 1976, ¿vale? Y con esto pues nos cambiamos de apartado. Esto es el primer gobierno de la transición. Fijaros que duró muy poquito, poco más de 6 meses, desde noviembre del 75 a julio del 76. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién nombramos presidente del gobierno? Pues bien, en esta nueva situación el rey va a colaborar estrechamente con el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda. Ojo, es un personaje importante. Deberíais aprendéroslo porque tampoco hay excesivos nombres en este tema, por lo menos no excesivos importantes, y Torcuato Fernández Miranda sí es uno de ellos. Bien, el presidente de las Cortes, según las propias leyes franquistas, ofrecía al rey, al jefe del Estado, una terna, es decir, 3 candidatos, para que eligiese al presidente del gobierno. Torcuato Fernández Miranda va a maniobrar bastante de forma muy hábil para dejar fuera de esta terna a los candidatos más inmovilistas y para incluir a Adolfo Suárez, que es el que finalmente es elegido como presidente del gobierno. Esto generó un gran desconcierto en la opinión pública y sobre todo en la opinión periodística, pues porque era un político con una trayectoria política escasa, ¿no? Había sido miembro del Movimiento Nacional, de sectores falangistas, y no parecía ser el candidato ideal para liderar una transición política. Sin embargo, pues lo cierto es que sí, que no era un mal candidato, porque esta trayectoria política escasa, ¿no? No era muy destacada,
tampoco va a suscitar pues desconfianza entre el sector inmovilista. El sector inmovilista lo va a ver más o menos bien. Por otro lado, es un político relativamente joven para lo que solíamos tener. Pues Carrero Blanco era un señor muy mayor, Arias Navarro tampoco es que fuese especialmente joven, y tiene ideas reformistas, quiere reformar el Estado y avanzar hacia la democracia. Y por último, parece una tontería, pero es muy importante, era muy buen conocedor de la televisión, porque había sido director general de Televisión Española. Y la televisión durante la transición va a ser fundamental para transmitir una imagen favorable del rey, para llegar al conjunto de la población con todas estas ideas de transición pacífica, poco a poco, partiendo del franquismo, etcétera, etcétera. Va a ser un medio fundamental durante toda la transición. Bien, 2 meses después de llegar al gobierno, Suárez va a plantear pues la ley clave de la transición política española, que es la Ley para la Reforma Política, o LRP. Aprendeos esto, ¿ok? LRP, Ley para la Reforma Política. ¿Esto qué es? Pues simplemente una ley que proclamaba que la forma de gobierno en nuestro país era una democracia y planteaba una transformación de las Cortes franquistas en un Congreso y en un Senado elegidos por sufragio universal y con una pluralidad de partidos políticos. Esta ley se va a aprobar el 15 de diciembre de 1976 dentro de las propias Cortes franquistas. Es decir, las Cortes franquistas aprueban su propio suicidio. Aprueba que van a desaparecer y se van a convertir en otra cosa. Es por eso que esta ley también es conocida como el harakiri. El harakiri, si no lo sabéis, es pues un ritual de los samuráis japoneses por el cual se suicidaban antes que caer en manos enemigas o ser derrotados, o incluso era una pena de muerte que se les imponía. Está una cosa muy divertida, consistía en abrirse el estómago y desparramarse las tripas por allí por el suelo. Estas cosas de los japoneses medievales, pues que tenían un sentido del honor muy alto. Por eso se llama esta ley el harakiri, porque es como un suicidio. Bien, esta ley para la reforma política va a plantear unas elecciones para junio de 1977. Fijaros, nos quedan 6 meses hasta las elecciones. Y lo cierto es que van a ser unos 6 meses muy movidos. ¿Por qué? Pues por un lado, por la actividad de grupos terroristas como ETA o los Grapos. Los Grapos son el Grupo Revolucionario Antifascista 1 de octubre. Yo creo que no es necesario que os lo aprendáis, con que mencionéis a los Grapos está bien. Que van a cometer pues diferentes atentados o secuestros, etcétera, etcétera. Y claro, el hecho de que haya una gente por ahí, de izquierda, independentista, dando caña, le va a dar alas al inmovilismo, le va a dar vuelo a resistirse, a decir, es que no podemos cambiar de sistema. Es que hace falta mano dura, hace falta aquí franquismo del bueno, porque si no, España se va al carajo, bla, 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 bla. Red Bull te da. Por cierto. Uy, se me ha ido ahí un poquillo el vídeo. Bueno, pero ojo, no son solo la izquierda la que está fomentando este clima de desórdenes públicos, de asesinatos, de descontrol, ¿vale? También por parte de la extrema derecha tenemos a los llamados guerrilleros de Cristo Rey, pues que es una organización, pues pseudo fascista, podemos decir, de ideología neonazi, que alentados por publicaciones como Fuerza Nueva o El Alcázar, ya deberíais saber por qué un periódico de derecha franquista se llama El Alcázar, recordad la guerra civil, pues también van a fomentar acciones violentas en las calles, asesinatos de chavales jóvenes, militantes de izquierda, que van a ir creando un ambiente que recordaba mucho al ambiente previo a la guerra civil. Entonces, pues se va a complicar bastante la cosa. En el mismo mes van a resultar asesinados 3 policías, 2 guardias civiles y un policía,
por parte de los grapos, mientras que los guerrilleros de derecha van a protagonizar la llamada matanza de Atocha. Van a entrar en un bufete de abogados de izquierda vinculado al Partido Comunista y van a asesinar pues a 3 abogados, 2 estudiantes, van a herir también a 4 o 5 personas más, no me acuerdo. En fin, un follón tremendo y una situación muy complicada. Se me ha olvidado antes decir que la ley para la reforma política, ¿por qué la aprueba el propio franquismo? ¿Por qué aprueba esta ley? Pues sin duda pues porque el rey la apoyaba de forma muy decidida, por la presión de la opinión pública, tanto nacional como internacional, y sobre todo por el miedo a que la oposición provocase una ruptura más radical. Digamos que esto es una ruptura pactada en la que no sale ganando ni un bando ni otro. ¿Vale? Pues por eso las propias cortes franquistas aprueban su desaparición y su conversión en un parlamento democrático. Bien, llegamos a las elecciones. Y poco a poco, pues durante estos meses se van a ir aprobando, se van a ir legalizando pues una serie de partidos políticos que se van a presentar a estas elecciones. Por el lado derecho tenemos a Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga. Recordad, Fraga había sido ministro de Franco y bueno, pues representa pues al franquismo, ¿vale? El franquismo más sociológico. De aquí, de Alianza Popular, luego se va a convertir en otro partido, que va a ser el Partido Popular, que ya sabéis de sobra cuál es, porque ha llegado hasta nuestros días. Bueno, en el centro tenemos a la UCD, la Unión de Centro Democrático, el partido de Adolfo Suárez, del actual presidente del gobierno, que va a crear un partido para poder presentarse a las elecciones. Por la izquierda tenemos avanzando al Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González. No se lee ahí muy bien esa Z, pero sí, es González, que a pesar de no haber hecho prácticamente nada durante toda la dictadura, pues ahora se va a presentar a las elecciones como el partido verdadero de la izquierda. Por otro lado, los nacionalismos van a estar representados pues ya por el PNV en el País Vasco, ya lo conocemos, y en Cataluña se van a aglutinar en torno a la figura de Jordi Pujol, ¿vale? Un señor muy majo que actualmente ha sido investigado y condenado tanto él como la mitad de sus hijos por corrupción. Una cosa estupendísima. Por último, pues tenemos al Partido Comunista, liderado por Santiago Carrillo. El partido, pues, que genera más complicaciones. ¿Por qué? Porque Suárez le había prometido al búnker, a los inmovilistas, que nunca iba a legalizar, que nunca iba a legalizar al Partido Comunista. Sin embargo, hacer unas elecciones en las que hay algún partido que es ilegal, pues restaba legitimidad a esas elecciones. No hubiesen sido unas elecciones democráticas 100% si no se hubiese permitido la participación del Partido Comunista. Así que el Sábado Santo de 1977 se va a aprobar la legalización de este partido dirigido por Carrillo. ¿Por qué el Sábado Santo? ¿Por qué decimos que esto es importante? Pues porque la gente está volviendo de vacaciones a sus casas, bla, 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 y como que hace menos caso. Los políticos siempre aprovechan para publicar las malas noticias o las noticias comprometidas, pues en fecha a la que la población pueda no hacer mucho caso. Yo recuerdo los días del Mundial que todos los viernes nos repartían candelas, ¿vale? Todos los viernes, y en la época luego del gobierno siguiente, también todos los viernes a última hora se aprobaba alguna movida. Se recortaban salarios, se recortaba en educación, se recortaba en sanidad. Todas esas cosas se aprobaban los viernes por la tarde, por la noche, cuando la gente pues estaba pues hasta las narices de la semana y no hacía mucho caso. Bueno, a cambio de esta legalización, el partido de Carrillo va a renunciar a la bandera republicana y pues va a aceptar la monarquía como forma de gobierno, va a reconocer pues la legitimidad del monarca Juan Carlos I. Para ir terminando, nos vamos al siguiente apartado. Las elecciones. ¿Qué pasa en las elecciones del 77? Aquí tenemos el resultado.
Fijaos cuánto tiempo llevamos ya sin hacer un grafiquito de esto de resultados electorales, desde el tema de la República. Porque nos tiramos, por desgracia, en nuestro país 40 años sin que se realizasen unas elecciones puramente democráticas. La UCD, Partido de Suárez, se ve recompensada por su gestión y gana las elecciones de forma abrumadora con 165 diputados. Después le seguía el PSOE con 118. Fijaos que el PSOE con 118, que es una cifra parecida a la que tiene ahora, está en el gobierno y aquí, ¿vale?, en estos tiempos está totalmente de forma muy lejana. ¿Por qué? Pues por el bipartidismo. Porque aquí había 2 partidos importantes y ahora no hay 2. Ahora son hasta 5 partidos los que tienen una representación notable en nuestro Parlamento, en nuestro Congreso. Después tenemos al Partido Comunista. Alianza Popular se da también una hostia importante. Todos son los 2 grandes perdedores de las elecciones. Y luego, pues, otros partidos, que lo ponemos aquí siempre, entre ellos, pues, los nacionalistas de Pujol o el PNV. La labor fundamental de estas Cortes va a ser elaborar una constitución. Algo que va a ser una tarea bastante larga y compleja. Y que por eso vamos a dedicarle un apartado entero en el próximo vídeo. De estas Cortes sale también el segundo gobierno de Suárez, el primero elegido democráticamente en unas elecciones. Y va a tener que hacer frente, pues, a varios problemas, principalmente la crisis económica que venía arrastrando, pues, el mundo entero y nuestro país desde 1973, en la llamada crisis del petróleo, que, pues, nos había dejado con unas cifras de inflación del 25%, es decir, los precios estaban por las nubes, y un alto nivel de reivindicaciones obreras, pues, por culpa de esta subida de precios y descenso de la capacidad adquisitiva de la población. Para solucionar esto, Suárez va a recurrir a firmar los llamados pactos de la Moncloa. Una serie de acuerdos con los principales partidos políticos, empresarios, sindicatos. Un acuerdo con todo el mundo, aludiendo siempre a una palabra: el consenso. ¿Esto qué es? El vamos a llevarnos bien, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer cosas con las que estemos todos de acuerdo, porque no estamos en momentos de pelearnos unos con otros, no estamos en momentos de echarnos mierda constantemente, ¿vale? Estamos en momentos de sumar nuestro granito de arena y ayudar a que esta situación pase. Estoy hablando y me estoy, pues, sorprendiendo en la validez de las palabras que estoy diciendo en los momentos que vivimos ahora mismo con esta crisis del coronavirus. Más nos valdría estar todos juntos y luchar todos juntos porque esto pase, y no estar echándonos historias políticas de izquierda y derecha en estos momentos. Bien, los pactos de la Moncloa van a incluir, pues, dos elementos importantes: los políticos por un lado, los económicos por otro. En cuanto a elementos políticos, pues se va a acabar la censura. Ya no hay más censura, fuera censura, ¿vale? Eso no puede existir en una sociedad democrática. En segundo lugar, se aprueban los derechos de asociación y reunión. Ojo, esto va a estar recogido luego en la Constitución, pero ahora mismo, pues, se aprueba de forma temporal. La tortura, ¿esto qué es? No es que se apruebe la tortura, todo lo contrario. Se reconoce el delito de tortura, la existencia del delito de tortura, que por desgracia, pues, era algo habitual en la policía franquista. Entonces, al reconocer ese delito ahora, pues se va a defender más la libertad y los derechos de los ciudadanos. Por último, se van a ir desmontando poco a poco las estructuras del movimiento nacional. Todas las estructuras, pues, de este sistema ideado durante el franquismo para ejercer el gobierno del país. En cuanto a medidas económicas, pues se va a reformar la administración tributaria para aumentar la recaudación de impuestos, una recaudación de impuestos más efectiva. También se va a devaluar la moneda, se le va a quitar valor para evitar la inflación, para ajustar, pues, la moneda a su valor real en el mercado y evitar esa subida galopante de los precios. Y también se va a intentar subir los salarios. Los pactos de la Moncloa, lo cierto es que fueron muy controvertidos, generaron muchísimas críticas, incluso por los propios partidos firmantes, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, pero sí que van a permitir a los políticos del momento, pues, centrarse en lo que era fundamental en este momento, que es la Constitución, la elaboración de la Constitución, y que ya vamos a ver en el siguiente vídeo. Pues bien, me las voy pirando ya, que este vídeo ha salido un poquillo largo, pero bueno, mejor hacerlo así porque el tema creo que no es especialmente complicado.
Y nada, si hemos empezado con la crispación de esta señora franquista, vamos a terminar con algo mucho más alegre, con una de las canciones, uno de los himnos de la transición, que es esta canción que se llama Libertad sin ira, por el grupo onubense Harcha. Así que nada, en la próxima nos vemos hablando de la Constitución. Hasta otra.